Evangelio de Mateo, capítulo 25, y tenemos como título la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Entonces es Jesús hablando: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salgan a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondió y dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Damas y caballeros, iglesia de Dios y familia de Dios, nadie puede tener ahorita en el mundo, y no solamente en el área cristiana o la dimensión cristiana, sino también en el área política, artística, deportiva, etcétera, etcétera, nadie tiene alguna duda que el mundo se encuentra enfermo, que están sucediendo cosas en el mundo aparentemente inexplicables, y que existe un espíritu de estrés, de incertidumbre. Como dicen en mi rancho, el miedo no anda en burro. Hay un temor impresionante en la gente y preguntándose todos: ¿qué pasará? Ahora que acaba de suceder este terremoto aquí en la Ciudad de México, hemos visto de qué forma los ciudadanos mexicanos han respondido y de qué forma como que las tragedias nos unen. Como que en ese momento ya no ves si es negro, si es amarillo, si es blanco, si es del PRD, si es del PRI, si es del PAN, ¿verdad? Yo nunca vi a los topos o a este grupo de personas que sacaban personas de los escombros diciéndole: «Oye, ¿eres del PRI o del PRD? ¿Eres blanco o eres negro?». En ese momento se acaba completamente todo el racismo, todos los niveles culturales. En ese momento lo único que nos hace es, ¿verdad?, la tragedia, unirnos y buscarnos con todo el corazón. Anteriormente en la ciudad de Houston hubo una inundación impresionante con el huracán Harvey. No se imaginan ustedes que el agua estaba casi a más de 1 metro de altura. Y cuando iban en las canoas los rescatistas, ahí se actuó con demasiada rapidez, gracias a Dios. Lo mismo, tú no veías a ninguna persona que estaban rescatando diciendo: «Se me olvidó mi Rolex en la casa, regresemos por él», o mis palos de golf. Lo único que veías tú en la televisión eran las gentes con las caras emocionadas: «Mi hijo se salvó». Y veías cómo se encontraban 2 canoas o 2 lanchitas, y aquí está mi abuelita, y aquí está mi hijo. Y lo único que importaba en ese momento no eran los palos de golf, ni la televisión que se mojó, ni la cara, sino que estuvieran vivos. Era lo único que les llenaba de satisfacción. Todo lo demás, de repente, carecía de importancia. Y todas estas cosas nos llegan a pensar profundamente, no solamente teológica, sino también filosóficamente. ¿Qué pasaría si las circunstancias en el mundo, o por ejemplo en México, siguieran iguales? Todo jijiji, jojojo, Disneylandia, todo el mundo progresando, etcétera, etcétera. Todo mundo feliz y contento, camino al infierno.
Jesús lo dijo hace 2000 años claramente. ¿De qué le sirve al mundo ganar las cosas? ¿Y de qué le sirve a las personas que obtengan las cosas del mundo si pierden su alma? Entonces, desgraciadamente, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni la forma como Él actúa es como actuamos nosotros. Entonces, estas circunstancias que aparentemente a nosotros nos llenan de temor y nos llenan de preocupación y de cuestionamientos y de interrogantes. ¿Por qué un Dios como el Dios que dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera, permite las cosas que están sucediendo? Y la respuesta es demasiado simple. Es que es desgraciadamente a través de estas tragedias que la gente se vuelve a Dios. Es a través de estas circunstancias cuando comenzamos otra vez a pensar, caray, la muerte está enfrente de nosotros. Todos tenemos conciencia que tenemos que morir, pero con el trajín de la vida, y el jajaja, y el jijiji, y el club, y los caballos, y las telenovelas, y el dinero, y por aquí, por allá, de repente nos olvidamos que la muerte sucede en nuestra vida, tal vez saliendo de esta iglesia. Tal vez cuántos de los que nos están escuchando, hoy es el último día que Dios les está hablando a sus corazones. Y son estas circunstancias las que nos hacen comenzar a reflexionar otra vez. Y yo hubiera estado en esos escombros. ¿Cuántas miles de personas o las que se han encontrado en los grandes terremotos de más de 500, 2000, 5000 personas se fueron a la cama, se durmieron creyendo que iban a amanecer? Habían checado a las 6 de la tarde en el hospital y le dijeron: usted está sano, usted tiene una buena dieta y usted pura alimentos orgánicos come y bebe y muchos alimentos y se cuidan también haciendo ejercicio y el agua, y nada de eso está mal. Pero de repente nos damos cuenta que aunque tengamos la mejor salud del mundo, la muerte nos llama a casa en el momento más inesperado. Esto nos hace reflexionar a nosotros que seguimos en este mundo vivos, considerar qué es el cristianismo, porque las iglesias, escúchenme, las iglesias cristianas evangélicas en el mundo entero están llenas de personas no salvas, que creen que por ir a la iglesia tiene la salvación y son las que se van a llevar el susto de su vida, como la parábola que vamos a continuación a desarrollar. En esta parábola el Señor Jesucristo nos advierte la importancia de permanecer velando, diario, continuamente, no solamente el domingo. La vida cristiana es una relación personal, viva, orgánica con alguien que vive, que es Jesús. Y si tú no tienes esta relación diaria, viva, orgánica con Jesucristo, aunque el domingo vayas a alguna iglesia o tengas alguna religión, ¿qué susto te vas a llevar? Y esta es la parábola precisamente que Jesús ha descrito para que comencemos a prepararnos y a considerar realmente qué es la situación o en qué situación me encuentro. Dado que las circunstancias son inesperadas y que puedo morir saliendo mañana, un ataque al corazón, una embolia cerebral, un balazo, un accidente, un temblor, me cae una losa arriba de la cabeza, una inundación, de muchas formas, pero todos tenemos que morir. Tenemos que considerar, mientras estamos vivos, si realmente tenemos la salvación. Esta parábola es también un retrato dramático de lo que le sucederá a los cristianos que se decían cristianos y no lo eran. Y pertenecían al coro, pertenecían a la alabanza, pertenecían a diáconos, pertenecían a la seguridad, pertenecían al grupo de oración, pertenecían afuera, eran pastores, eran obispos, eran lo que tú me quieras llamar. La iglesia está llena de personas que no saben ni han entendido lo que es el cristianismo. Y este es un retrato que Jesucristo nos da. Vamos a ver a continuación y a identificar los protagonistas. El esposo está mal traducido. Si lo quieren ustedes corregir en sus Biblias, es la palabra numpíos, con N de Nancy, U, M de mamá, P de papá, H, I latina, O, S de Samuel. Numpíos. Y es
el novio. Entonces, siempre que se traduce esposo en el Nuevo Testamento, está mal porque Jesucristo no es todavía nuestro esposo. Vamos a demostrarlo a través de varios versículos en este momento. Entonces, el novio aquí es el Señor Jesucristo. Las vírgenes prudentes son los verdaderos creyentes, los que tienen la salvación y están seguros de su salvación. Las vírgenes insensatas son los falsos creyentes, los cristianos que han ido a la iglesia y han ido a muchos estudios, pero nunca han sido regenerados, nunca nacieron de nuevo, nunca entendieron que era realmente que la necesidad más importante para asegurarnos de que pertenecemos al reino de Dios es el arrepentimiento. Y las iglesias, de acuerdo a una estadística que hicieron allá en Latinoamérica, más del 60% de las personas que van a las iglesias ni siquiera oyeron ni les predicaron nunca que tenían que arrepentirse. ¿Qué es eso del arrepentimiento? Pues ya no dejo de fumar, ya estoy arrepentido. Ya no dejo las drogas, pues ya estoy arrepentido. Y ya dejé a mi amante, ya estoy arrepentido. El arrepentimiento, lo explicábamos ayer en la conferencia en el World Trade Center, en el desayuno que tuvimos. El arrepentimiento es fácilmente ilustrado de esta manera. Es ir caminando en un camino equivocado. Y de repente Dios te habla, te ilumina el entendimiento, te dice vas mal, estás a punto de pasar la luz amarilla, si se prende la roja, vas a destruir tu vida y tu familia. Y en ese momento el arrepentimiento no es una vuelta de 90 grados. Porque mucha gente dice, bueno, el arrepentimiento es ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a adulterar, etcétera, etcétera. Aunque hagas muchas buenas cosas, y hay que dejarlas desde luego con el poder de Dios, no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, reconocer todas estas cosas, pero es un giro de 180 grados. Que no solamente dejas de hacer esas cosas, sino que te vuelves a Dios. Porque ¿de qué te sirve dejar lo que tú estás haciendo? En este caso, los mormones nos ganan porque ni café toman. Entonces, hay muchísima gente más moral en ese sentido que los mismos cristianos. Que ni café toman, ni Coca-Cola, olvídate, solo el diablo toma Coca-Cola. Pero si tú no te vuelves completamente a Dios, porque si tú dejas de hacer esas cosas, bueno, Alcohólicos Anónimos es una institución muy altruista y te quita el alcohol. Marihuanos Anónimos, Neuróticos Anónimos, etcétera, etcétera, ayudan a dejar muchas cosas. Pero no solamente se trata de eso, sino de que nos volvamos a Dios y camines ahora, de aquí en adelante, con la Biblia delante de ti, en contrario a lo que tú ibas, y comiences a leer y a seguir diariamente para que sepas en qué camino me encuentro, si estoy siguiendo a Jesucristo. Es algo diario, es algo diario. Y mientras esto no forme disciplina de tu vida, se puede dudar realmente que tengas tú la salvación. Porque has dejado de hacer buenas cosas, eres una persona altruista, eres una persona moral. Y como los fariseos en tiempos de Cristo nos hubieran ganado a todos nosotros. No por afuera, ¿verdad? Y olvídate, ¿no? Y aquí está la mujer adúltera y la ley dice que hay que matarla a pedradas, etcétera, etcétera. Eran impresionantemente implacables. Y eran limpios ante la sociedad, pero su corazón, Jesucristo les dijo, es como un sepulcro. Por afuera la tumba blanca, pero por dentro de ustedes es un nido de podredumbre, de gusanos y de mazacuatas y coralillos y cascabeles. Entonces, qué importante es que tengamos estos principios. Las lámparas son la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu camino. Entonces las lámparas es un símbolo o tratan de significar la palabra de Dios, que es la forma como Dios nos alumbra nuestra vida y el testimonio que damos. Y el aceite de las lámparas que vamos a continuación a ver es el Espíritu Santo, es la unción del Espíritu Santo que llena la lámpara. Vamos a ver que no basta solamente traer la Biblia, porque hay un dicho que decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores,
El diablo nunca es más diablo que cuando trae la Biblia debajo del brazo. O sea, tú puedes ver a mucha gente, hay cantidad de sectas que usan la Biblia. Que la luz del mundo, los testigos de Jehová, adventismo del séptimo día, etcétera, etcétera, ciencia cristiana, usan la Biblia. Cuando Cristo se enfrentó a Satanás, Satanás no le citó el manifiesto comunista. Satanás le citó a Cristo el libro de Deuteronomio, se lo sabía de memoria Satanás. Cuando los demonios le conocieron a Cristo en las sinagogas, ellos fueron los primeros que le dijeron: tú eres el Hijo de Dios. O sea, el diablo no es ateo. Los demonios no son ateos. No basta decir creo en Dios. La pregunta es ¿en cuál Dios? Y el apóstol Santiago en su capítulo 2, en el Nuevo Testamento, lo aclara. No basta decir simplemente que creo en Dios. Los demonios creen y tiemblan. Sino que necesitamos manifestar con nuestra vida que realmente hemos experimentado un cambio radical que nos ha hecho cambiar una vuelta de 180 grados, y que digan: pero Juanito, ese no es Juanito, esa no es Paulina, esa persona yo no me la creo, es completamente diferente. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, él tenía miedo de eso, y comenzó la gente a decir: no, este trae un rollo nuevo ahí, ese no es Pablo. Si lo vimos matar cristianos, Pablo mataba cristianos y era testigo de las muertes de los cristianos. Y de repente se aparecen los apóstoles y lo tienen que presentar para que los mismos apóstoles lo aceptaran y creyeran que Dios lo había cambiado. Yo recuerdo mi propia conversión. Yo era tan malo, tan malo, tan malo antes de ser cristiano, ateo y comunista y lo que tú me quieras poner, que cuando me convertí pasaron 2 o 3 años para que mi propia familia creyera que realmente me había cambiado. Creyeron que era un rollo mío para poder seguir siendo malo o seguir haciendo cosas malas. No lo podían creer de lo malo que era, que yo pudiera haber cambiado. Y eso es realmente lo que impacta a la gente, que ya no somos lo que somos. Ya don Pancho es, pues fíjese que mi esposo no me ama, hermano, ni me abraza. Y voy con don Pancho, es que con sus bigototes, pues así me hizo mi familia. Y todos en la familia somos fríos, y a las viejas no se les tiene que abrazar. Me respete nada más y que esté sometida a mí. Oiga, don Pancho, le tuve que decir: es que si usted no cambia después de recibir a Cristo, y si su papá sí lo enseñó, y usted fue frío antes de recibir a Cristo y no abrazaba a sus hijas ni abrazaba a su esposo, si usted no experimenta un cambio en su vida, no es mentira su conversión. Cristo vino a cambiar nuestras vidas radicalmente. Y si no hay ese giro de 180 grados, es mentira que tú seas cristiano. Si no has cambiado radicalmente tu perspectiva de tu matrimonio, de cómo tratar a tu esposa, a tus padres o a tus hijos, a tus amigos, la honestidad en tus negocios, es una fanfarronería tu cristianismo. Y de eso se trata esta parábola, precisamente de despertar las conciencias y darnos cuenta quién es y quién no es cristiano. Vamos ahora a continuación, y dice el versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante. Esta frase, será semejante, es lo que caracteriza las parábolas. Cristo está usando una comparación. ¿A quién? Al reino de los cielos. ¿Qué comparación usa? 10 vírgenes, que vamos a ver que todas tenían sus lámparas. La palabra esposo, ya vimos, es numpios, que es novio. Y Cristo, claramente en el Nuevo Testamento, no es retratado como el esposo, sino como el novio de la iglesia, que nosotros somos precisamente la novia, que es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 9:15, anteriormente a estos capítulos, dice: Jesús les dijo a los discípulos: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos, o el novio? Ponle novio también ahí. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. ¿Cómo lo sabemos? Porque es hasta Apocalipsis capítulo 19, en las bodas del Cordero, cuando viene nuestro matrimonio con Jesucristo. Claro que todo es un simbolismo, ¿verdad? Hasta que no se celebren las bodas del Cordero, no estamos ya verdaderamente como la esposa de Jesucristo. Vean ustedes ahora en 2 de Corintios capítulo 11, que el apóstol Pablo también tenía interés
de que el cristiano entendiera este principio. 2 Corintios 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, porque los he desposado, o sea, comprometido con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Es lógico, ¿verdad?, que si nosotros la iglesia somos y se nos simboliza como una virgen, es porque no nos hemos casado. Una persona que ya no es virgen es porque ya se casó. Entonces la Biblia nos simboliza al cristianismo como vírgenes. Por eso se usa la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Y veamos también en Apocalipsis capítulo 19, al final de la Biblia, versículo 7 y versículo 9, que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 9: y el ángel me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, porque estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces es claro, ¿verdad?, que es Cristo el que es el novio. Y ahora veamos en segundo lugar en Mateo 25 que 5 de ellas tenían lámparas y las otras 5 las tenían pero sin aceite. Sin embargo, Cristo menciona 3 cosas de estas vírgenes. Número 1, todas tomaron sus lámparas para recibir al Señor. Versículo 1: y tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todas corrieron a recibirlo. O sea, todas aparentemente profesaban que Cristo era su Señor. Y así podemos ver en la Biblia que existen muchísimas personas, de eso se trata esta conferencia, que llevan su Biblia debajo del brazo, sin embargo no tienen una relación con el Hijo de Dios, porque aunque tengas la Biblia, si no tienes al Espíritu Santo, que es la unción, tu Biblia carece de poder. Este libro, ¿verdad?, es un libro impreso con páginas impresas. Una vez yo llegué a una iglesia, me reservo el nombre de la iglesia, que creían que la Biblia tenía el poder, en el sentido que al llegar yo a predicar me dijeron: usted tiene que lavarse las manos antes de tocar este libro santo. O sea, esto es hacer un ídolo de un libro. Y la Biblia en sí, ¿verdad?, es letra. Si no tiene al Espíritu Santo, es letra muerta. ¿Por qué? Porque no me cambia. Es un libro como cualquier otro. Lo que da vida a este libro, y las personas que se acercan a este libro y son transformadas con este libro, es porque tienen dentro al Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, quien aplica este libro en sus almas. Pero si tú vienes con un doctorado en ciencias políticas y en filosofía y letras y te dan el premio Nobel de astrofísica a la Biblia, sin el Espíritu Santo, por más inteligente y más intelectual que seas, no va a cambiar tu vida mientras tú no te rindas a lo que dice la Biblia, que aceptes a Cristo como tu Salvador. Entonces estas vírgenes, aunque tenían todas las Biblias, dice el versículo 2 y 3, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La palabra prudente es la palabra griega pronónimos, que significa precavido, alguien que se anticipa antes de hacer algo, calcular, pensar antes de actuar, no actuar impulsivamente. Una persona que actúa impulsivamente: pues vamos a comprar ese carro. Espérame tantito, te dice tu esposa, vamos a hacer cuentas, vamos a ver si pagamos el gas, la luz, etcétera, etcétera. No, yo quiero comprar este traje y quiero comprarme este reloj. Todas las personas que actúan de esta manera, sin antes haber tomado en consideración lo que van a gastar o lo que van ellos a invertir, sin haber considerado y haber calculado las cosas, son las personas que son lo contrario a prudentes. Son personas impulsivas, son personas que actúan inmediatamente por sus emociones. Vamos a comprar este viaje ya inmediatamente. Espérame tantito, todo lo que hagamos, seamos prudentes. Y dice Cristo en Mateo 10, como las serpientes. Se usa a las serpientes, a las víboras, como el ejemplo de la prudencia. ¿Y saben por qué? No hay un solo animal, una sola hormiga, un solo zancudo, una sola mosca que no tenga algo que enseñarnos de la sabiduría de Dios, porque toda es la creación de Dios. Y las víboras son reptiles
que cuando está el ratón, ellas calculan de una forma impresionante la distancia, de una forma maravillosa en su mente, en su cerebro que tienen, la distancia que tienen y el momento oportuno en que tienen que saltar, y el 99.9% de las veces nunca fallan para atacar a sus víctimas. De la misma forma, Jesucristo dice a las muchachas: mira, ahí está, se parece a John Travolta, ¿verdad? ¿Verdad? No le brinques, calcúlalo, examínalo, rodéale, dale la vueltecita, tráelo a tus pastores para que lo verifiquen, tráelo examínalo, no brinques, no tomes una acción. Ese carro qué bonito está, ese reloj qué bonito está. No brinquemos impetitivamente, calculemos la distancia, calculemos lo que tengamos, pensemos en otras cosas 3 veces antes de tomar una decisión. Esto es muy importante en la vida y nos va a librar de tantas cosas de las que no vamos a tener que arrepentirnos. Estas vírgenes, ¿verdad? La mitad de ellas se llaman insensatas, es la palabra griega moros, en el griego, que significa engañadas o tontas. Las insensatas se caracterizaban porque no llevaban aceite en sus lámparas, o sea, exteriormente sus lámparas profesaban una religión, pero no tenían el aceite del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, Cristo hace esta advertencia solemne: no todo el que me dice Señor. Estas vírgenes oyeron la voz del esposo y salieron: Señor, lo vamos a ver. Le llamaron Señor a Cristo. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. La fe sin obras es muerta completamente. Si nosotros no hacemos lo que la Biblia nos manda que tenemos que hacer, la fe tiene que ser demostrada a través de las obras. Las obras justifican que yo realmente he cambiado. Yo pues sí soy cristiano y voy a la iglesia y uso la Biblia, pero la pregunta es: ¿mi vida ha cambiado? ¿Soy mejor amante? ¿Soy más considerado con mi esposa? Mi esposa ahora es la reina de mi casa. Ya les pedí perdón a mis padres de todo lo que les hice. En mi trabajo ya cambié, ya no soy el que no avanza, no tranza. Ahora ya no doy mordidas, ahora ya soy honrado. Ahora estoy dispuesto a perder hasta mi trabajo si me exigen que participe de la corrupción. Cuando hay ese cambio radical en tu vida, donde tu misma esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus hermanos se dan cuenta que ya no eres la persona que eras hace una semana o 2 semanas, es cuando realmente se puede decir que Jesús está en tu vida. No antes. Tiene que haber una revolución completa dentro de nuestro corazón. Y es esto lo que Jesucristo está tratando de decirnos. En el libro de Judas, que está antes de la Biblia, antes del Apocalipsis, Judas, la epístola de Judas, versículo 19, dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Y aquí Judas es una carta escrita para los que entran a las iglesias en el mundo entero, y en todas las iglesias hay esta clase de personas: murmuradores, chismosos, chismosas, hablando contra el pastor, y si esto por acá, y si esto por allá. ¿Por qué es esta actitud la que tienen? Porque son sensuales, están manejados por la energía de la carne, no tienen el Espíritu, todavía no han aprendido a amar la obra de Dios. Y cuando actúan con motivos equivocados, para su gloria, para su ego. Pues si no lo reconocen, se van de la iglesia. Si no me aceptan, es que no se han fijado que soy el papucho de papuchos. ¿Cómo es posible que no me han hecho pastor o pastora? ¿O por qué no me han... mi voz, que Bocelli parece Pinocho comparado conmigo. Y cuando hay este tipo de actitudes en el corazón, hablan de que algo está mal en tu vida interior. Algo está mal en tu vida interior. Cristo no ha revolucionado completamente eso. Lo vamos a ver más adelante. Ahora vemos las 5 prudentes, dice el versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas.
Estas vírgenes representan a los verdaderos creyentes que han creído en Jesús, lo han demostrado, han calculado, pensado profundamente lo que harán con sus vidas futuras, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. O sea, si tú tienes a Cristo realmente, una de las áreas más importantes que pueden denotar tu verdadero cristianismo es tu pureza sexual. La pureza sexual es una de las áreas de las más importantes. Y cuando comienzas a darte cuenta que ya puedes ver a una muchacha sin sensoriarla toda de los pies a la cabeza, o haz de cuenta que eso pasa en video, le hacen así los hombres muchas veces, y hasta 2 veces, y no pueden ver a una mujer sin desnudarla con sus ojos, o tiene que estar viendo pornografía para poder satisfacer su alma, estando casados, o si andas con un muchacho que es tu novio y ese muchacho adicto a la pornografía, tarde o temprano va a poner sus manos en tu cuerpo. Y esta es la razón por la cual las muchachas que no se han casado y que salen con muchachos, no permitan, muchachitas que me escuchan, que son solteras, no permitas que ese cocodrilo te ponga las manos encima de tu cuerpo. No lo permitas. Porque así comenzó con la manita y el dedo llegó y cuchi, 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 cuchi. Y cuando te das cuenta, ¿verdad? Ya la pancita te comienza a crecer. ¿Y todo por qué? Porque no pusiste una línea de división, no le pusiste una cerca, no le pusiste un límite. ¿Sabes qué, Pancho, voy a salir contigo? ¿Sabes qué, Chencho, voy a salir contigo? No me toques porque tú, mira, con esto de aquí, te dejo el chimuelo, ¿eh? Y si no, mi hermano le hablo, y si no, mi papá, conmigo te andas bien, vamos a tener una relación íntima, vamos a ser amigos, pues no me toques. ¿Por qué? Porque hasta que nos casemos, no saltemos a privilegios que no nos corresponden antes de casarnos. Tú no tienes ninguna responsabilidad para tocarme. Mi cuerpo va a ser de aquel que va a ser el padre de mis hijos. No se lo voy a dar a 3 o 4 antes de casarme. Y esa actitud que tú tienes como muchacha santa delante de Dios nos habla, y le habla a los demonios, y le habla a los ángeles, y le habla a Dios de que tienes a Jesucristo en tu vida. Por eso quieres tú buscar la honestidad, y quieres buscar la moralidad, y quieres buscar tú la virginidad. Y ya no, tus amigas te van a burlar. Tienes 25 años y no has salido con ningún muchacho, ni tampoco te has acostado con ningún muchacho. No, ¿y qué? Me dan lástima a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prefiero morirme virgen a poder violar el mandamiento a mi padre, que me prohíbe: no tendrás sexo ni inmoralidad antes del matrimonio. Estas cosas son las que comienzan a concientizarnos verdaderamente de que realmente hay un cambio en nuestra vida. Buscamos la pureza sexual. En el versículo 5 encontramos que Cristo menciona algo interesante. Va a haber una larga espera antes de que Él venga, y tardándose el esposo. Va a haber una larga espera, por eso, ¿verdad? Por lo que la mayoría de las vírgenes, o sea, las profesantes, se quedaron dormidas. Y pues desde hace varios siglos está diciendo: y Cristo viene, ¿verdad? Y pues no viene. Ahora todos ustedes son testigos de que hasta en las redes sociales que venía el 23 de septiembre y que iba a haber una tragedia el 23 de septiembre, que porque en Apocalipsis 12, la mujer que aparece ahí con la luna debajo de sus pies y con las 12 estrellas, pues simboliza la constelación de Virgo, que exactamente en este momento se está formando en el cielo. Y entonces Apocalipsis 12 se está comprobando, y va a haber algo tremendo el 23 de septiembre, y no hubo nada. Increíble. Se llama escatología amarillista. O sea, usan eventos del mundo y buscan de alguna forma relacionarlos con la Biblia, y no todo lo que sucede a nuestro alrededor está relacionado con la Biblia. Es al revés. Busquen la Biblia primero para que los eventos que tengan significado. Pero no trates de relacionar todo con la Biblia, porque caen. No, pues es que el número de Mikhail Gorbachev es el 666, es el anticristo. Hoy hay más de 3,500 nombres que si los deletreas en la geometría tienen el 666. No, pues que el príncipe de España es ahora que las Torres Gemelas fueron derribadas en septiembre, 11 de septiembre del 2001. ¿Saben lo que comenzaron a decir? Me acuerdo en esa época, el 2001, de este siglo, de que se cumplía Apocalipsis 18, la gran ramera Babilonia había caído, que Nueva York era la gran ramera Babilonia.
Y nos bombardean por todos lados y los cristianos se creen todo lo que leen en las redes sociales. Nunca vuelvas a leer y que va a temblar el 15 de septiembre y que va a pasar estas cosas. La Biblia es un libro completo, una revelación que no hay que agregarle nada. No hay ninguna fecha, ningún día, ninguna hora para poder pronosticar absolutamente nada. Entonces, todo lo que tú oigas son hipótesis, son teorías, son filosofías, pero de acuerdo a la Biblia, lo vamos a ver, nunca vamos a saber cuando nos sobrevenga el llamado para irnos a casa con el Señor. Entonces, dice el versículo 5, comenzaron a cabecear todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que dijo: ahí viene el esposo, salgan a recibirle. La idea es que nos va a parecer que se está tardando Jesús, ¿verdad? Se está tardando Jesús, más tiempo de lo esperado, porque millones de creyentes a través de los siglos lo han estado esperando. Sin embargo, si no ha llegado, llegó a ellos el día que se murieron. Entonces, de que va a venir físicamente, va a venir físicamente. Pero si no viene en 5 años o en 3 años, el día que tú te mueras y el día que yo me muera, vamos a tener a Dios como el juez o como el salvador de nuestra vida. Y esto es muy importante. Hace algún tiempo les conté que había un hombre, no me dijo si era ateo, agnóstico o fanático de qué cosa, y me preguntó saliendo a un desayuno de un hotel: oiga, ¿usted es el que dio la conferencia? Sí, a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? Y me dice: pues es que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Le digo: claro, es Dios todopoderoso. Y me dice: y si es todopoderoso, Él puede acabar con el mal, ¿verdad? Claro que sí, Dios puede acabar con el mal. Y dice: ¿por qué entonces, si Dios es todopoderoso y no ha acabado con el mal, entonces significa, conclusión, de que no es todopoderoso? Y le contesté y le dije: ¿sabe una cosa? Dele gracias, compadre, porque comenzaría con usted. Entonces, dice en 2 de Pedro 3, versículo de 3 al 4, que Dios es paciente y no ha hecho lo que queremos que haga, que ya venga, que ya acabe con el mal, por su paciencia, para darles oportunidad a muchos de ustedes que nos escuchan aquí físicamente y por las redes sociales, para que te arrepientas. Entonces, si Cristo hubiera venido la semana pasada o hubiera acabado con el diablo la semana pasada, ¿cuántos de los que nos escuchan estarían en el infierno? A verlo, velo desde esa perspectiva, porque los pensamientos no son igual a nuestros pensamientos y no piensa como nosotros. Entonces, Él no lo ha hecho porque Él anhela que el mayor número de personas vengan a la cruz antes de que comience la gran tribulación. Y el peligro de dormirse, esto es una realidad de la naturaleza humana. Por naturaleza somos dormilones y nos cansamos. Yo como pastor se los digo sinceramente, ¿verdad? Y conozco a muchos líderes igual que yo. No se imaginan, el otro día me habló un pastor y me dice: yo tengo problemas en mi casa, en mi iglesia. Y le dije: si tú tienes problemas en tu casa, escúchame esto. Yo tengo problemas con más de 38 iglesias que tenemos ya en el mundo, con los misioneros, con el dinero, con la administración, con las secretarias, con los carros, con los boletos de aviones, con los congresos, con los seminarios. Si tú tienes esas, ¿sabes una cosa? Parece que estás en un lecho de rosas, le dije. Entonces dije: tú no te imaginas los problemas que yo tengo, le dije. Y estoy así, y llego a mi casa y nadie lo sabe, y nos vemos aquí en público, ¿verdad? No, el hermano se ve muy bien, etcétera, etcétera. Pero cuántas veces llegamos así, y he llegado a mi casa, me desplomo así junto a mi cama, agarro mi cojín, me lleno de lágrimas, orando, intercediendo, gritándole a Dios: Señor, echando mi ansiedad sobre ti, no quiero amanecer así, no quiero que esta actitud mía afecte a mi esposa ni a mis hijos, no quiero proyectar eso, ayúdame, sosténme, tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones, Él es mi roca firme. Si no estoy contigo, Señor, no puedo vivir para ti. Y sacamos todo aquello y comenzamos otra vez a renovar fuerzas como el águila. Pero la tendencia es dormirnos. La tendencia es llegar así. A lo mejor los problemas son diferentes, pero si tú llegas a un estado en tu vida que ya no aguanto, ahí está la toalla. Se oye un coro arriba del diablo: alabío, alabao, alabim, bomba, túpanle, más recio, ra, ra, ra. Y se te viene una parvada como de abejas africanas de demonios a atormentarte.
Porque dice la Biblia en el libro del Éxodo que cuando iba el pueblo de Israel adelante, los que amalecitas que comenzaron a atacar a la caravana, nunca atacaban a los que iban en primera fila, a los generales y capitanes, atacaban a los que iban hasta atrás, a los rezagados, a los débiles. A esos son a los que ataca Satanás. Entonces, si tú te conchinflas, ¿verdad? Y ya no quiero nada, y esto y el otro, y estás un hipócrita y esto no sirve para nada, de nada te sirve tus quejas y lo que estés diciendo. Un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. No permitan, santos de Dios, nunca el desánimo. Estamos atribulados en todo, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. En problemas, pero nunca que la angustia se apodere de nuestra alma. Nunca llegues a un rincón en tu vida y como los perritos lamiéndote tus heridas. Nadie me quiere, nadie me vino a ver en el hospital, nadie me visita. Llego a la iglesia y nadie me saluda. Y comienzas y te hundes y de esto no me va a sacar. Y ya se fue mi esposo y no tengo seguro social. Y en ese momento, ahí es cuando el escudo de la fe se cae. ¿Qué es la fe? Es el escudo, dice en Efesios 6. ¿Por qué? Porque es la fe la que nos defiende ¿de quién? De los dardos de Satanás. ¿Y cómo ataca Satanás? Con pensamientos. Precisamente, eres una desdichada, nunca te vas a volver a casar, te vas a quedar sin esposo, te vas a quedar sin novio, te dicen la Betty la fea, bla, 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 bla. Y tú, sí, amén, 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 amén. Por el amor de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes al estado en que podemos llegar? Es en ese momento cuando nos abandonamos a nosotros, cuando caemos en incredulidad, que se viene contra nosotros el enemigo con todo lo que da. Y tu estado comienza a ser peor, 5 veces peor que el primero. ¿Por qué? Porque bajaste el escudo de la fe. Es el escudo de la fe. El Señor no me abandonará. El que habita cerca al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Impotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi roca. Y comienzas en ese momento de desesperación. No me importa en qué mi hija se fue, mi hijo se fue, perdiste el trabajo. En cualquier momento en que nos sintamos arrinconados, sin fuerzas para salir el panorama oscuro, confiesa la palabra de Dios. Él es mi Señor, Él es mi roca, tú eres mi ayuda, mi fortaleza, nunca me dejarás, nunca me desampararás. Y mientras comienzas a hablar, algo misterioso en el reino espiritual sucede en la dimensión invisible. Cuando hablamos la palabra de Dios con fe, se comienzan a despejar así las nubes y los demonios comienzan a irse. Mi cerebro comienza a pensar más claramente y comienzo a entender claramente su voluntad, porque mientras no estemos despejados, el Espíritu Santo no se comunica a nuestro espíritu. Acuérdate de eso. Nuestra mente tiene que estar despejada para que podamos discernir la voz del Espíritu Santo. Este es el peligro de dormirse. Dice en Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14, dice Pablo: y esto conociendo el tiempo que es para levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo compara que ya estábamos a 12 de la noche ahorita, 1 de la mañana ya. Es la hora más oscura del mundo ahorita. Es cuando más confusión hay ahorita, política, filosófica, artísticamente, económicamente. Nunca el mundo ahorita en el siglo XVII, que nos encontramos en el siglo XXI, en el año 2017, nunca he visto tanta confusión filosófica, religiosa, política, económica, como en el año que estamos viviendo. Donde está un loco ahorita en Corea del Norte a punto de estallar una guerra internacional. Con toda la economía y con todos los internets y con todas las iPads y con todos los iPhones, iPhone 5, 6, 7, 8, quién sabe hasta qué número va a llegar. Pero es increíble que a pesar de toda esta tecnología,
creíamos que nosotros, dentro de nosotros, estaban las respuestas para mantener el mundo, estamos en un mundo enfermo. Un mundo completamente contaminado porque hemos abandonado al Dios de la Biblia. Y finalmente viene la invitación a recibir al novio, versículo 6. Se oye entonces la voz a la medianoche, salgan a recibirle. Se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que la venden, o los que venden el aceite, y compren el aceite ustedes mismas. Esta voz de que se oye el esposo es la voz de Primera de Tesalonicenses 4:16, el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo, y esa voz nada más la vamos a oír lo que teníamos el aceite en la lámpara, con la unción del Espíritu Santo. Todos los demás van a decir: pues sí, ¿verdad? Oímos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero Señor, Señor, y Él les dirá: yo nunca los conocí. Se levantarán para arreglar sus lámparas, pero no van a poder. Las insensatas descubren que no tienen aceite. ¿Por qué? Porque simplemente estaban cubiertas de religión. No había habido nunca un cambio interior en sus vidas. Nunca fueron regenerados, regeneradas, nacidas de nuevo, nacidos de nuevo. Solamente tenían el manco del catolicismo: soy de la Iglesia Nueva, soy mormón, soy testigo de Jehová, soy bautista, soy presbiteriano, soy nazareno. Es lo único que tenían, el título, pero dentro de la botella no había nada. Y cuando venga Cristo no va a estar viendo a ver los bautistas, los nazarenos, los evangélicos. Cuando Él venga, lo único que le va a interesar es lo que está dentro de la botella. La esencia, el espíritu que nos ha transformado y que nos ha revolucionado a todos nosotros. Y finalmente las prudentes, dice el versículo 9, entonces estaban preparadas, sus corazones purificados y santificadas. Pero esta salvación, lo vemos claramente, que cuando comenzaron a pedirles: denos de su aceite, es que espérame tantito, la salvación es individual. Es que mis papás me dan otra religión. Mira, tus papás no van a pagar la condenación por tu vida cuando Cristo venga. Si tu papá fue mormón, tu papá fue budista, tu papá fue musulmán, y Cristo te abre los ojos, es para que regreses a esa casa donde tú vienes y seas una luz y comiences a mostrarles que se encuentran en un camino equivocado, con amor, con paciencia, con perseverancia y con prudencia. Pero no se puede decir: es que dame tu salvación en ese momento, o a la hora de la ambulancia, cuando ya me llevan al hospital. Jesucito mío, mi dulce compañero, me desampara en noche de día. Entra en mi corazón, Jesús. Y eso sería burlarnos de Él, porque Dios sabe perfectamente bien que dice: cuando oiga su voz, ¿cuándo lo estás oyendo? Ahorita estás escuchando su voz a través de la Biblia. Cuando oigas esto, no te endurezcas. Ahorita te sales, te vas a las tortas, a los tacos aquí de chile relleno ahí en la esquina, te vas a tu casa, etcétera, etcétera, en la noche, y se te olvidó todo lo que hablamos, porque en este momento tú dijiste: lo voy a pensar y lo voy a hacer mañana, y mañana viene otra temblorina y te cae un ladrillo arriba en la cabeza. Y te perdiste para siempre, ya no hubo oportunidad. Tú creíste que lo voy a pensar mañana o pasado mañana. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el tiempo en el que tú tienes que tomar una decisión, en esta misma hora que Dios te está hablando. Vino el esposo, 3 palabras poderosas que nos garantizan el regreso de Cristo. Vino el esposo. Jesús lo dijo: vengo, Apocalipsis 22, y mi galardón conmigo para recompensarlos según sus obras. Las insensatas se quedarán. ¿Por qué? Porque comenzaron a decirle: Señor, Señor. Y Jesús les dijo: no las conozco, no sé quiénes son ustedes. Y dice Juan 10, Dios conoce a sus ovejas. Cristo conoce quiénes son sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Las que oyen la voz del pastor. Es que yo dije que era cristiano, pero ¿cuántas veces me habló Jesús a través de la Biblia y no le hice caso? Oí la voz de Friedrich Nietzsche, oí la voz de Bertrand Russell, oí la voz de Walter Mercado.
Oí la voz de los gurús, oí la voz del psicólogo, oí la voz del psiquiatra, oí la de ese deportista, de esa cantante famosa, pero nunca reconocí la voz de mi pastor. ¿Por qué? Porque aunque yo me decía que era cristiano, no tenía el Espíritu Santo que me capacita para reconocer, sintonizarme, no con la charrita del cuadrante, sino con la voz donde está en el FM que yo necesito oír. Estamos llenos de aquí, ¿verdad?, de ondas por todos lados. La voz de Nietzsche, de ateísmo, agnosticismo, ateísmo, nazismo, fascismo. Estamos rodeados de filosofías, de darwinianismo, de que venimos del chango, etcétera, etcétera. ¿Cuál vas a oír? ¿Cuál es la voz que vas a escuchar finalmente? Y solo hay un camino, una verdad y una vida que se llama Jesucristo. Y esa es la voz a la que cuando Él venga te va a decir: no todos que me digan Señor, porque yo conozco mis ovejas, y si fueras mi oveja, me hubieras obedecido. Pero no me obedeciste, porque simplemente no era mi voz la que tú estabas escuchando. Velad pues, dice el versículo 13, porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y en el versículo capítulo 25 de aquí de Mateo, versículo 42 en adelante, Él dijo estas palabras. Mateo 25, versículo 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer, y tuve sed y no me diste de beber. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Si tú supieras a qué horas habría de temblar, ¿qué harías? ¿Se imaginan? ¿Qué haces? Te preparas, ¿verdad? Y no te quedas ahí. Bueno, precisamente como no sabemos, tenemos que estar preparados. Si supiéramos cuándo viene Jesús, nos prepararíamos. Pero como no sabemos cuándo viene, esto es diario. Porque puede ser hoy la última vez que Dios nos hable y que Él pueda venir en la madrugada, hoy a las 6, a las 4, o no amanezcamos mañana. Versículo 44, por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La pregunta en esta mañana a tu corazón es: ¿estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? Ahora que estuve en Bogotá, tuve el privilegio, ¿verdad?, de que fueron allá. Es muy diferente la política que aquí en México. Allá los senadores, los diputados van a las reuniones cristianas y no les da vergüenza, desde luego, los que son cristianos. Esta vez llevaron, ¿verdad?, a un político muy importante, y tuve la oportunidad de platicar con él. Y una de las cosas que yo le pregunté cuando me dijeron que era cristiano, esta pregunta te la hago a ti ahora. Si tú te murieras hoy en la noche, ¿estás seguro que te irías al cielo? Algunas personas que les hice esta pregunta ahí en Bogotá se quedaron calladas y me dijeron: no lo sabemos, no somos lo suficientemente buenos. Inmediatamente supe que no eran cristianos. Porque el cristiano es la persona que dice: sí, estoy seguro que me voy al cielo, no porque sea bueno, no porque haya hecho muchas buenas obras, sino simplemente porque alguien en una cruz pagó por mis pecados. Y gracias a lo que ese hombre hizo, por la gracia estoy eternamente agradecido. Y si entro al cielo, no va a haber nada de lo cual me merezca. Voy a entrar como un regalo que Dios me otorga, como la salvación. ¿Podrías tú contestar eso? Si tú contestaste sinceramente: pues mire, no estoy seguro, no eres cristiano. No tienes la salvación, no tienes la seguridad de tu salvación. ¿Cómo podemos estar seguros? Porque la Biblia dice: aquel que me recibe y me acepta en su corazón tiene vida eterna. Y lo creo porque la Biblia lo dice. Y ahora ese poder entra a mi vida para vivir esa vida que Dios quiere que yo viva antes de que Él me llame a casa. Aprovechemos esta oportunidad, inclinemos nuestra cabeza y digámosle al Señor: te doy gracias, Padre mío y Señor mío, porque me sigues hablando al corazón. Nos sigues redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Te doy gracias, Señor, porque oigo tu voz y sé que diste tu vida en esa cruz, en mi lugar.
Ahora, Señor, te pido con toda mi alma que entres a mi corazón. Me arrepiento de mi vida. De todo lo que en el pasado he hecho, me arrepiento. Yo sé que nunca hubiera podido pagar la cuenta que tenía pendiente de pecado contigo. Pero ahora he comprendido el Evangelio. Las buenas noticias, que tu Hijo pagó la cuenta en mi lugar, con su preciosa sangre. Y te pido, Jesús, porque creo que a los 3 días saliste de la tumba y venciste la muerte para confirmarme que después de la vida seguiré viviendo contigo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo por la fe y te doy las gracias por el poder que en este momento irás comenzando a darme para vivir una vida de victoria en tu nombre y para tu gloria. Amén. Gracias a Dios por este mensaje glorioso, eterno, puro, majestuoso, que es la palabra de Dios. Gracias.